Esta es la carta del teniente coronel Ricardo Fernández Tamarit. Es extensa y acusatoria. Aquí le dice: te has instalado prematuramente en Sidi Idris, Afrau y Anual. Las comunicaciones son dificilísimas, las posiciones deplorables y no responden más que a eso que se llama política y que es simplemente la negación de ella. Son los jefes moros los que eligen los emplazamientos, todos sin aguada ni recursos y fáciles de aislar. Después añade: Anual al término de la línea está batido y dominado por todos los frentes. No tiene más comunicación que la del tobogán de Bentiep y con los planos al descubierto. El ejército de Silvestre había entrado en una ratonera. De nada les iban a servir ametralladoras y cañones. Ya estaban al alcance de los fusiles rifeños. Lo que no saben los militares españoles es que esas fuerzas que tienen enfrente, esas tribus que creen conocer muy bien, por primera vez en su historia se están uniendo entre ellas. Los Beni Urriaguel, los Tensamanes, los Bocoyas, los Benituzníes. Una fuerza considerable de casi 10.000 guerreros, con un armamento que mejora poco a poco. Y un hombre que, a pesar de su pasado colaboracionista con los españoles, logra lo que ningún rifeño había conseguido hasta ahora: ser reconocido como jefe de toda la Jarca o fuerzas combatientes rifeñas, Mohamed Ben Abdelkrim el-Hatabi. Nos encontramos en el centro del valle de Anual. Eugenio llegó hasta aquí con las tropas de Silvestre el 15 de enero de 1921. En aquellas colinas se instaló el campamento. Detrás de esas montañas esperaban miles de fusiles rifeños. El ejército de Silvestre era su objetivo y Anual una trampa que tarde o temprano acabaría cerrándose sobre él. El campamento de Anual estaba situado a más de 100 kilómetros de Melilla, sobre unas colinas áridas desde donde se podía ver el mar. Entonces todos ignoraban que los hechos que allí iban a ocurrir serían la semilla del odio hacia aquellos que provocaron el desastre. El nombre de Anual significará durante muchos años una matanza que nadie iba a perdonar. Consciente de su peligrosa situación, Silvestre decide establecer un perímetro defensivo de posiciones para proteger a Anual. El 1 de junio envía una columna a una montaña cercana, a Barrán. Apenas establecida la posición, es atacada por la Jarca rifeña con fuerte fuego de fusilería y granadas. Enseguida los soldados indígenas se pasan al bando rifeño y se unen al ataque. El combate solo dura 4 horas. Cañones y demás armamento caen en manos de los rifeños. La Jarca, envalentonada por la victoria, ataca después una posición establecida en la costa, Sidi Idris. Sus defensores rechazan el ataque gracias al auxilio de la armada. Silvestre empieza insistentemente a solicitar refuerzos y armamento al general Berenguer y al ministro de la Guerra, pero ninguno parece comprender la gravedad de la situación. Los refuerzos nunca llegarán. La posición de Igueriben puede verse desde Anual. Allí fue donde por última vez Silvestre intentó apuntalar su defensa. Una vez más era una posición indefendible, sin aguada, sin posibilidades de auxilio. Desde donde estoy, en la loma de los árboles, los rifeños asediaron la posición desde los últimos días de junio hasta el 21 de julio. Los intentos desde Anual por socorrer a los defensores de Igueriben fracasan uno tras otro a pesar de la proximidad que existe entre ambas. El día 17 de julio una columna consigue socorrerles. Será la última.
En Igeriben ya no queda agua. Los defensores solo pueden beber sus propios orines. No se separarán del parapeto combatiendo hasta la extenuación. Desde Anual presentían el tormento al que se enfrentaban los soldados de Igeriben. No era difícil imaginar que algo terrible iba a suceder. Este heliógrafo es el sistema de señales que mantenía comunicadas las distintas posiciones que rodeaban Anual. Señales luminosas para mensajes oscuros. En la mañana del 21 desde Anual se pide a los de Igeriben que parlamenten con los atacantes. El comandante de la posición se niega. Su último mensaje es dramático. Solo quedan 12 cargas de cañón que empezaremos a disparar para rechazar el asalto. Contadlas. Y al 12º disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición. Aunque parezca increíble, algunos de los soldados de Igeriben lograron llegar hasta Anual. Su aspecto era el de cadáveres vivientes. Algunos supervivientes que no soportaban más la sed morían entre espasmos después de beber agua hasta hartarse. Hoy esta carretera es el camino que recorren muchos rifeños hacia Europa. Ahora es un camino de esperanza, pero la mañana del 21 de julio de 1921, cuando Silvestre regresó a Anual, no era así. Los hombres que le acompañan se han despedido de sus familias con una intuición trágica. El calor es asfixiante como los ánimos. Silvestre insiste pidiendo ayuda por radiotelegrama al alto comisario y al ministro de la guerra, que reacciona antes que Berenguer con la decisión de enviar barcos al rescate del ejército sitiado. Pero es demasiado tarde para salvar la vida de estos hombres. Todos comprenden que la situación es desesperada. Anual está cercado y apenas queda munición para resistir. El ataque a las posiciones españolas se generaliza quedando en su mayoría aisladas las unas de las otras, incapaces de ser abastecidas o socorridas. La confusión es absoluta y se ve agravada por la ausencia de muchos mandos al frente de sus tropas. Silvestre ya no puede controlar la situación. Al llegar la noche se reúne con su Estado Mayor. Acuerdan la retirada al amanecer. Los militares discuten. Unos optan por la retirada, otros, como el coronel Morales, prefieren resistir. Silvestre ha decidido quedarse porque sabe que es el fin. A las 10 de la mañana entra en la tienda de Silvestre un capitán con el ánimo completamente alterado. El enemigo avanza hacia el campamento. Se decide la evacuación precipitada. Los nervios hacen presa de todos. El desorden y el atropellamiento reinantes provocan los primeros muertos. Los mulos y automóviles, empujándose unos a otros, se despeñan por el barranco de Izumar y arrastran consigo la carga que llevan, aplastando a muchos de los que huyen. Las tropas indígenas desertan volviendo sus armas contra los españoles. El polvo que lo envuelve todo, la sed, el cansancio y el pánico de muchos oficiales. Se dan órdenes de todo tipo, órdenes contradictorias y sobre todo, órdenes ya inútiles. Muchos caen agotados para no levantarse más. Desde aquí, Izumar, trampa inmensa, partían los fortes cargados de maletas y de oficiales que abandonaban a sus tropas, ante la mirada avergonzada de los que se quedaban con sus soldados. Para entonces todos conocían el tamaño de su tragedia. Para ellos no había coches ni camiones, solo sus pies y sus alpargatas. El barranco de Izumar se convertiría en una inmensa tumba para más de 1000 hombres. Sobre ellos cayó una lluvia de fuego. Y los pocos que lograron sobrevivir tendrían aún que traspasar el horror antes de poder llegar a Melilla. Ambos flancos del camino de huida estaban en poder de los rifeños que disparaban a placer contra los que huían. Los que llegaron milagrosamente hasta aquí encontrarían la posición abandonada. No hay testigos de la muerte del general Silvestre. Algunos supervivientes contaron que vieron al general entrar en su tienda y que poco después se escuchó un disparo. Silvestre murió en Anual.
El coronel Morales intentó salvarse de esta masacre internándose con un pequeño grupo de oficiales por el peligroso barranco. A diferencia de muchos mandos, él no se ha quitado sus insignias para no ser blanco prioritario de los rifeños. El coronel Morales también morirá en el barranco de Izumar. En medio de este baño de sangre, Abdelkrim encuentra su cuerpo mutilado. Impresionado, contacta con Melilla y entrega el cadáver de su amigo con todos los honores. El desastre no termina en Anual. Al contrario, su caída solo es el principio de una serie de catástrofes que afecta a todas las posiciones y campamentos, desde Anual hasta la ciudad de Melilla.